Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a repasar la evolución de las relaciones internacionales de la dictadura durante sobre todo la primera etapa de la misma. Vamos a comenzar primero haciendo referencia a lo que ocurre durante el periodo en el que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Es el periodo que dentro de la dictadura denominamos de hegemonía del nacional sindicalismo. Nos encontramos a nivel internacional en la Segunda Guerra Mundial y el franquismo va a mostrar su claro apoyo a las potencias del eje, que habían ayudado al bando sublevado durante la guerra civil. Es una de las razones que provoca la victoria final del franquismo en la guerra. Sin embargo, tras el final de la guerra civil, pues obviamente España no se encuentra en condiciones para involucrarse en un nuevo conflicto bélico y más a escala internacional. Por lo cual, Franco decide establecer la neutralidad. Es el momento en el cual la dictadura se está implantando a partir de un modelo que vamos a llamar nacional sindicalista y que surge sobre todo a imitación de los regímenes fascistas, sobre todo el fascista italiano. Serrano Suñer se va a convertir en el hombre de confianza de Franco y va a adquirir un papel predominante también en las relaciones internacionales que se van a limitar básicamente a relaciones con el eje, con los países del eje. Entre 1940 y 1943 se abre la etapa de la no beligerancia. La victoria alemana en Francia lleva al franquismo a creer firmemente que la victoria del eje en la Segunda Guerra Mundial estaba ya prácticamente hecha y lleva esto a Franco a declarar la no beligerancia del país, es decir, a aportar apoyo diplomático y económico a las potencias del eje. Alemania e Italia, durante los años 1940 y 1941, sondean a Franco, tratan de seducirlo con el objetivo de que España entre en el conflicto. Franco no era contrario a la idea, ya que el premio podía ser, por ejemplo, ampliar las colonias en África o recuperar Gibraltar. Por ello, lanza una propuesta a Hitler y Mussolini de compensación económica y territorial que Alemania acaba rechazando. Por lo tanto, no hay entrada de España en la guerra, pero sí envío de material estratégico, por ejemplo, wolframio, algunas provisiones y una unidad de voluntarios, la llamada División Azul, enviada a combatir al frente ruso. Además, unos 10.000 trabajadores españoles fueron enviados a las fábricas alemanas. Entre 1943 y 1945 se abre una tercera etapa, la llamada vuelta a la neutralidad. A partir del 43 la guerra se va decantando cada vez de manera más clara a favor de los aliados. La operación Torch en el norte de África suponía una posible invasión aliada de España. Gran Bretaña y Estados Unidos presionan a Franco para que se distancie formalmente del eje. Ello supone la retirada y disolución de la División Azul, el retorno efectivo a la neutralidad y, con la derrota del eje en abril de 1945, el discurso del franquismo va a girar hacia un nuevo modelo católico, conservador y claramente anticomunista que no cerraba la puerta hacia el retorno de la monarquía. Además, se abandonan algunos de los rituales y símbolos más claramente fascistas y se procede a la marginación política de los falangistas, que se mantendrán cerca del dictador, pero alejados de los puestos de responsabilidad. En 1945 y 1947 se produce el llamado boicot internacional, es decir, el aislamiento y rechazo internacional hacia la dictadura franquista. En 1946 se produce la condena explícita de las Naciones Unidas al franquismo. Francia cierra su frontera con España, se procede a la retirada de los embajadores a partir del acuerdo de la ONU de 1946 y España es excluida del Plan Marshall de Reconstrucción Europea. Además, también es excluida de la OTAN, creada en 1949. El franquismo va a interpretar este aislamiento como
una maniobra extranjera de desprestigio y un intento de los republicanos en el exilio por reactivar la guerra civil. A partir de 1947, a nivel internacional, se acaban configurando los bloques antagónicos que van a dar inicio a la llamada Guerra Fría. Se produce una clara alteración de las relaciones internacionales y diferentes países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, buscarán aliados para luchar contra un nuevo enemigo, el llamado comunismo. Si bien continuarán las condenas hacia la dictadura, en realidad se acepta al franquismo en el contexto internacional. En 1950 se produce la revocación de la retirada de embajadores. Al año siguiente, Franco remodela el gobierno, otorgando gran peso a los católicos en detrimento de los falangistas. Y en 1953 se producen dos acuerdos fundamentales. En primer lugar, el concordato con la Santa Sede, por el cual el Vaticano aceptaba el nuevo régimen a cambio de la confesionalidad del Estado y de un estatus privilegiado de la Iglesia Católica, básicamente el control absoluto de la educación y la ampliación del presupuesto de la Iglesia, y los acuerdos de Madrid con Estados Unidos, que suponían básicamente ayuda mutua en caso de conflicto y el establecimiento de instalaciones militares norteamericanas en lugares como Torrejón, Morón, Zaragoza y Rota. Estados Unidos se compromete a lanzar apoyo económico, técnico y bélico con la dictadura y se regulan las relaciones comerciales. Entre 1953 y 1959 se dan los primeros intentos de apertura del franquismo. La situación económica es muy difícil, ya analizaremos en el vídeo posterior. El nivel de vida es muy bajo, baja productividad. Surgen, por tanto, los primeros síntomas de descontento social, las primeras, eso sí, tímidas protestas obreras y los primeros movimientos disidentes en las universidades. La ayuda norteamericana, por tanto, no era suficiente. Las familias del franquismo se van dividiendo entre los que creen que es necesario acabar con el modelo económico predominante, que es el autárquico, y abrirse al exterior, y los inmovilistas, es decir, los que son partidarios de continuar con el modelo económico iniciado. En 1957 se produce una nueva remodelación del gobierno con la entrada de ministros procedentes del Opus Dei, los llamados tecnócratas, una nueva generación de políticos que ya no habían participado en la guerra y que serán claves durante el segundo franquismo. Y bien, esto ha sido todo. En el próximo vídeo analizaremos el resto de claves del llamado primer franquismo. Un saludo